Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro webinar Zero Trust en Acción. Antes de comenzar, nos gustaría saber si nos escuchan bien, si pueden escribirlo en chat y asimismo saber de qué países nos están visitando. Sería importante para saber de dónde nos están viendo. ¿Se escucha bien de Costa Rica? Bueno, buenos días. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, todos bienvenidos. En serio, nuevamente, gracias por la asistencia. Antes de comenzar con el webinar, de Honduras, bienvenidos, bienvenidos. Me alegra que se escuche perfecto. Antes de comenzar con el webinar, quisiera presentarles a nuestro equipo de Business Development Manager aquí en Novacom, Henry Gamboa y Javier Ramos. Entonces, les doy un paso para que se presenten brevemente. Adelante, equipo. Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, primero que todo, pues agradecerles el espacio que ustedes han tomado para estar aquí con nosotros. Soy Javier, soy profesional en el área de tecnologías de información. Tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia ayudando a las empresas en la adopción de tecnologías que les brinden valor a su negocio. Básicamente, pues lo hacemos basado en tecnologías Microsoft. Y bueno, automatizamos procesos, algunas soluciones de ciberseguridad, analítica de datos e inteligencia artificial. Henry, adelante. Gracias, Javier. Muchísimo gusto. Henry Gamboa, también más o menos por ahí unos 20 años de experiencia en el mundo de las tecnologías a nivel regional, trabajando Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Caribe. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlos ustedes hoy y que aprovechen este tema que está en boga. Y Microsoft tiene una oferta de valor bastante fuerte y que es la que queremos presentar hoy. Gracias. Perfecto. Entonces, hoy para este webinar tenemos el gusto de contar con la participación del ingeniero Jorge Romero, máster en ciberseguridad por la Universidad Internacional de Valencia. Jorge es especialista en ciberseguridad e infraestructura tecnológica cloud, con una sólida trayectoria en la región, habiendo trabajado tanto en banca pública y privada como en entidades gubernamentales de Centroamérica. Su enfoque se centra principalmente en el fortalecimiento integral de la seguridad, partiendo siempre de assessments completos de ciberseguridad, para diseñar estrategias efectivas y sostenibles. La experiencia de Jorge en la protección de infraestructuras críticas le permiten aportar hoy una visión clara y real y experta sobre uno de los pilares del modelo Zero Trust en acción, la protección de identidades y accesos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo de la mano de Jorge. Adelante, Jorge. Perfecto, muchas gracias Andrés por la presentación y las buenas palabras. Bueno, me indican por favor si se está viendo todo correcto la presentación para poder iniciar. Se está viendo perfecto. Perfecto, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenos días, tardes a todos desde el lugar que se estén conectando. Sean todos bienvenidos. En nombre de Novacom y nosotros como socios de Microsoft, es un gusto el tenerlos aquí. Hoy vamos a hablar de Zero Trust en acción. Y quiero hacer énfasis en la palabra acción, porque el concepto de confianza cero ya no es una teoría futurista, que si lo recuerdan en algún momento antes se lo planteaba. Esto ya viene a convertirse en la estrategia necesaria para poder proteger nuestras identidades en todos nuestros entornos digitales hoy en día, independientemente del tipo de organización, y para asegurar que todos nuestros accesos estén listos para desafíos del mañana. La seguridad moderna no se trata de cerrar puertas, de cerrar puertos, de forzar o implementar miles de reglas de firewall en nuestro perímetro, sino de saber exactamente a quién le abrimos nuestras puertas y a quién le concedemos nuestro acceso hacia nuestra organización o nuestra infraestructura. Con esto comencemos. Aquí tenemos la agenda de la sesión del día de hoy. Primero pondremos los pies sobre la tierra. Vamos a analizar muy a profundidad el panorama actual del riesgo y la confianza digital que tenemos hoy en día.
apoyándonos prácticamente en las estadísticas más recientes del año 2025, como por ejemplo, les nombro algunos de los cuales hemos sacado estos datos reales, como el informe de defensa digital de Microsoft 2025, el informe sobre el panorama de amenazas de la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad también del año 2025, son reportes recientes, el reporte de inteligencia de amenazas de IBM X-Force 2025 y el informe de investigaciones de brechas de datos de Verizon del año 2025, que justifican propiamente por qué estamos aquí hoy en día y nos muestra datos reales acerca de qué estamos viviendo hoy en día, sobre qué están atravesando, sobre qué atravesaron el año 2025 las organizaciones para prepararse en este nuevo año 2026. Bueno, luego entraremos en el núcleo propio de la estrategia o el modelo Zero Trust para tener todos este concepto bastante claro. No como teoría, quizás a profundidad, sino aplicándolo específicamente a la gestión de identidades y usuarios privilegiados, que es por donde ingresan básicamente los atacantes o son las cuentas que tienen mayor valor para ellos. Y es básicamente donde ocurren la mayor parte de las brechas hoy en día. Para finalizar, estaremos aterrizando todo esto, bueno, en casos de usos reales, enfocados en banca y gobierno, y también les vamos a estar dando un modelo a un alto nivel de una hoja de ruta clara para nosotros poder realizar esta opción en nuestras organizaciones. Queremos básicamente que se lleven esa idea de ese plan de acción a un alto nivel y que no se quede solo en esa simple idea. Y bueno, al final tendremos un pequeño espacio abierto para resolver algún tipo de duda que se haya presentado durante este webinar. Perfecto. Aquí tenemos el nuevo paradigma de amenazas digitales. Tenemos ataques a la cadena de acceso, explotación de credenciales legítimas, impacto en confianza y la reputación, y la resiliencia operativa estratégica. ¿A qué me refiero con la cadena de acceso? Bueno, quiero hacer como una pequeña paradoja. Imaginen que la seguridad tradicional es como un guardia que nosotros tenemos en nuestro edificio. Una vez que nosotros le mostramos la identidad al guardia o nuestra credencial, nos deja pasar y podemos ir a cualquier piso de nuestra organización. Pues la cadena de acceso viene a ser todo ese recorrido, ¿ok? El problema hoy es que los atacantes están robando esas identificaciones legítimas. Entonces, si no protegemos cada eslabón de la cadena, verificando no solo la llave, sino quién la usa, cuándo la usa, a qué hora lo usa, desde qué dispositivo lo usa, etcétera, etcétera. Una sola credencial robada les estaría dando las llaves a cualquier atacante, a toda nuestra organización. Entonces, todo ese aumento constante de ataques dirigidos a la cadena de acceso que les menciono y la confianza digital demuestra que las medidas tradicionales, si nosotros nos quedamos ya de aquí en las mismas herramientas de hace 2, 3 años, ya no bastan. Según los mismos estudios recientes que hemos sacado de los informes que les presenté anteriormente, las violaciones de seguridad suelen comenzar con la explotación de credenciales legítimas de los usuarios, subrayando de esta manera la necesidad de nosotros poder tener una protección mucho más robusta en las identidades de nuestra organización, que es por donde ahora está ingresando la mayor cantidad de ataques. Entonces, tenemos a partir de ahí la pérdida de datos, la interrupción de servicios. Eso no solo afecta directamente a la infraestructura tecnológica, sino que vendrían de alguna manera a deteriorar irreversiblemente la confianza que tienen nuestros clientes y usuarios. Esto, por ejemplo, a nivel banca, a nivel gobierno. Yo creo que la confianza en nuestros clientes es uno de los pilares fundamentales. Entonces, esto termina impactando directamente en la reputación de nuestra organización y la viabilidad del negocio. Ha habido casos de bancos. Bueno, en tema banca, muchos de los temas de ataques no salen a la luz. A un banco no le conviene como que esto salga a la luz, porque menciono nuevamente, eso repercute en la reputación propia del banco. Ha habido muchos casos que esos casos salen a la luz
y muchos de los clientes terminan retirando sus dineros de los bancos. Entonces eso tiene un valor bastante caro. Claro, la resiliencia operativa en este caso se posiciona como un elemento estratégico para nosotros poder asegurar toda esta continuidad del negocio y evitar escenarios críticos, sea cual sea el sector. Bien, ahora nos estamos consolidando en banca y gobierno, pero esto aplica a cualquier tipo de sector indiferentemente. Entonces, analicemos los sectores quizás más golpeados o mayor impacto cuando suceda estas brechas de seguridad o estas violaciones de seguridad, que son la banca y el gobierno. Bien, el sector empresarial enfrenta una tormenta perfecta y diaria de ransomware y robo de identidades, que es por donde ingresan en su mayor. Inician por el robo de identidades para poder hacer el tema de ransomware. Entonces, según los datos que tenemos, la gestión deficiente de estas credenciales es la puerta de entrada principal. El impacto es severo, ya que según las cifras del año anterior, un 30% de las brechas financieras derivan ya en sanciones regulatorias graves. Del 100%, un 30% de esas brechas van a terminar impactando en sanciones regulatorias graves, dependiendo del ente regulatorio del país, como por ejemplo la SUGEF de Costa Rica. Entonces, en el sector público, también el riesgo escala incluso a temas de seguridad nacional. Esto ya es algo público que se lo puede hablar, el tema que tuvieron con Hacienda de Costa Rica. Incluso nosotros como Novacom, en ese entonces, al director de Hacienda, estuvimos dándole consultorías de seguridad, de ciberseguridad, para poder ir levantando poco a poco sus servicios. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo el no gestionar de pronto bien las identidades en el sector público, el riesgo puede escalar a nivel de seguridad nacional y privacidad ciudadana, porque se pueden violar todos los datos de los ciudadanos de cualquier tipo de país. Entonces, una vez dentro, los atacantes se mueven silenciosamente, buscando prácticamente los tesoros o la joya de la corona de las organizaciones. Hay atacantes que duran con cuentas de usuarios 1 año, 3 meses, 2 meses, 1 mes, hasta que logran llegar hasta donde ellos requieren. Entonces, para esto, la respuesta única y efectiva aquí es implementar estrategias de confianza digital basadas en métodos multifactores que sean resistentes. Perfecto. Aquí vamos a ver datos recientes sobre ciberataques y riesgos de identidad. Vamos a ver estos datos para aterrizar el riesgo, ¿ok? Para profundizar en temas de credenciales robadas, vulnerabilidades explotadas, temas de ransomware, por ejemplo, y por qué el doble factor de autenticación resistente al phishing sigue siendo el control con mejor entorno para nuestra organización. Bien, las cifras del 2025 nos están confirmando y con datos reales la urgencia, ya que según la agencia, por ejemplo, de la Unión Europea para la Ciberseguridad, hemos visto un 42% de ataques de ransomware. El último año con un foco bastante agresivo en banca y sector público. Pero el dato más crítico es el 76% de los incidentes están relacionados directamente con credenciales comprometidas. Quiere decir que de cada 100 ataques, 76 son directamente para credenciales comprometidas que van directo a la identidad de usuarios, mayormente usuarios con altos privilegios. Entonces, si no se protege la identidad de estos usuarios, estamos dejando esa brecha bastante abierta para que en este 2026 deberíamos cerrarla con estos datos del 2025, porque los atacantes ya saben por dónde ingresar básicamente. Entonces, también el informe de defensa digital de Microsoft 2025 también nos dice prácticamente una cifra bastante exacta, que es acerca de la superficie de ataque, que básicamente estaría expuesta.
Y el costo, dependiendo del tipo de organización, si es una transnacional, multinacional, por ejemplo, el impacto financiero promedio de un ataque exitoso supera los cientos, incluso los millones de dólares, sin contar las semanas de pronto de interrupción operativa de los servicios, y que los sectores que manejan grandes volúmenes de datos sensibles básicamente son los blancos predilectos en este caso. Bueno, aquí tenemos también una cifra. Como lo mencioné anteriormente, la mayoría de los ciberataques se dirigen a industrias con grandes cantidades de datos sensibles. Bueno, en los datos oficiales del informe de defensa digital de Microsoft, nos dice que los ataques se dirigió básicamente a las organizaciones que tienen volúmenes de datos sensibles. Por ejemplo, los sectores más impactados fueron gobierno, 17%, TI 17%, investigación academia 8%, ONGs 8%, manufactura crítica 6%, transporte, retail, y vemos la parte de finanzas 4%. De pronto de ese 17% de gobierno al 4% de financieros, es porque, bueno, a final de cuentas muchos del tema a nivel de banca invierten mucho en temas de seguridad, entonces a los atacantes les cuesta más ingresar por el tema banca, pero ese 4% a nivel global es bastante considerable, bastante alarmante. Y se preguntarán, ¿por qué el objetivo principal de los atacantes es acceder o ir directamente a los datos? Bueno, en los compromisos que ha sido investigado propiamente por Microsoft, se registró básicamente que esta recopilación de datos, en el 80% de los datos termina en exfiltración de datos, en la venta de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es Zero Trust centrado en identidad, con el MFA resistente a phishing, acceso condicional por riesgo y gobierno de acceso son herramientas que nos pueden ayudar a bajar básicamente estas cifras alarmantes. Bueno, aquí tenemos cifras de temas de phishing, ya que según el informe sobre investigaciones de violaciones de datos en 2025, el vector de entrada favorito sigue siendo el usuario, ya que el 62% de los ataques de phishing tienen un solo objetivo: robar credenciales. Esto básicamente causa el 85% de las brechas iniciales en nuestros sectores clave. Y no es el phishing de antes, ya no nos estamos presentando ante los mismos ataques de phishing de antes. Ahora vemos técnicas de suplantación de identidad muy avanzadas, impulsadas incluso por temas de inteligencia artificial, que de pronto superan filtros tradicionales de los servidores de correo. Vemos técnicas como clickfix o bombardeo de notificaciones, diseñados para agotar al usuario, cansar al usuario. Entonces, la protección ahora requiere una adopción obligatoria del MFA persistente, como llaves FIDO2, temas de biometría, que es lo más... la biometría es algo que a los usuarios ya no les cuesta tanto adaptarse porque están acostumbrados en el día a día, en sus iPhone, en sus iOS, por ejemplo, el desbloquear su teléfono solo con la cara o con el dedo. Antes era un poco más tedioso para los usuarios tener que tipear la clave y bueno, con esto de biometría también se rompe esa barrera de resistencia al cambio que tienen los usuarios. Hablando de temas de negocio, cumplimiento de reputación, el impacto que se tiene. Y bueno, hablando de consecuencias reales, porque cuando falla este tipo de identidad, el golpe no es solo técnico, es un golpe bastante fuerte en muchas de las aristas para el negocio. Entonces, primero veamos quizás el impacto financiero, que ya lo vimos en esta presentación de aquí. Ok. El impacto financiero, pues nos habla de una cifra bastante alarmante, y financiero y legal, porque como les mencioné, del 100%, el 30% termina en sanciones regulatorias. Entonces, el 53% de las organizaciones que sufren un ataque de identidad no solo pierden datos, enfrentan pérdidas directas y sanciones regulatorias que son severas. Entonces, es un doble golpe.
y el costo del ataque, más quizás la multa del incumplimiento de la agencia regulatoria, serían dos aristas a tomar en cuenta. Segundo, bueno, y quizás más peligroso, el juicio del mercado, la reputación que nosotros tenemos de cara al cliente, ya que el 47% de los clientes, y esto con cifras y resultados reales y comprobables, admite que cambiaría de proveedor inmediatamente si su confianza se ve traicionada o si detectan algún tipo de vulnerabilidad que se ha presentado en ellos. Entonces, en un mercado bastante competitivo, esto se deriva en una fuga de clientes que ninguna empresa debería permitirse. Y si miramos al sector público, también el costo es la gobernabilidad. Una brecha en el sector público aquí viene a destruir directamente la confianza que tenemos en los ciudadanos y en los usuarios finales, y trae incluso consecuencias políticas inmediatas. Por esto es que les traemos esta idea de Zero Trust, que ya deja de ser un tema de TI para convertirse ya en toda una estrategia ya de supervivencia ante el mercado global. Entonces, es la única forma de que nosotros podamos tener esa mitigación proactiva que nos permite mantener esa competitividad y asegurar que un intento de acceso no se transforme en una crisis reputacional de cara a clientes, de cara a ciudadanos, por ejemplo. Entonces, dicho eso, demos paso al tema de confiar y verificar. Básicamente en eso se basa Zero Trust. Nunca confíes, siempre verifica los accesos y con esto decimos que la identidad es el nuevo perímetro de nuestras organizaciones. Bueno, aquí pasamos a los pilares fundamentales. Entramos ahora en el corazón técnico de esta estrategia. Básicamente el primer pilar es cambiar nuestra mentalidad, cambiar el chip, cambiar la mentalidad que teníamos hace 5, 3, 2 años, porque estamos en una nueva era. Debemos abordar el viejo modelo de confiar, pero verificar. En los entornos actuales, la regla que yo siempre digo, la regla de oro es nunca confiar, siempre verificar de forma explícita a los usuarios. Entonces esto nos lleva al segundo punto de esta presentación, la autenticación moderna, por ejemplo. Ya no basta con pedir usuario y contraseña una sola vez. Debemos validar el contexto completo de cada solicitud de usuario en tiempo real. Que bueno, ahora en Microsoft tenemos estas herramientas que se anclan directamente a Microsoft Entra ID, que nos permite verificar a profundidad desde qué dispositivo se conecta. El dispositivo está actualizado, está sano, no tiene algún tipo de riesgo. La ubicación donde se está conectando es coherente. Por ejemplo, yo ahora me conecté en Costa Rica, pero ahora detectan que se están tratando de conectar en Israel, en Rusia, China, Nicaragua. Es un evento de riesgo alto y eso permitirá que se le bloquee el acceso. Entonces, el sistema lo que hace es bloquear este acceso o exigirle a la persona ese factor adicional automáticamente, ya sea reconocimiento por rostro, huella digital, etc. Y aquí pasamos al tercer punto. Aquí es donde aplicamos y se debe aplicar siempre el principio de mínimo privilegio. Debemos ser bastante desconfiados aquí, ya que los usuarios solo deberían tener acceso a los recursos exactos que necesitan. Y solo por el tiempo estricto que lo necesitan. A esto llamamos acceso just in time y just enough, ¿ok? Que al implementar estos controles logramos el objetivo final que tenemos, reducir drásticamente la superficie de ataque que podemos estar dejando expuesta sin darnos cuenta. Si una credencial llega a ser comprometida, esos principios o estos pilares fundamentales actúan como un nuevo firewall, como un nuevo muro de contención, impidiendo que el atacante se mueva lateralmente por nuestra red y evitando un incidente aislado se convierte en una brecha total de seguridad para nuestra organización. Aquí es como que ya nuestro firewall ya no está dentro de nuestra organización, sino que con el tema de trabajo remoto, nuestro firewall incluso son los hogares de nuestros colaboradores donde puede ingresar algún tipo de atacante. Tenemos la parte de verificación explícita y mínimo privilegio. Aquí
es bastante importante recalcar que el perímetro tradicional, como les mencionaba, y hay muchas personas, yo me he encontrado en consultorías con personas que ya llevan 20, 30 años trabajando quizás, por ejemplo, en banca, que todavía tienen ese chip tradicional de que los firewall tradicionales y las VPNs son lo más seguro. Eso ya ha desaparecido. Nos brindan seguridad, pero en temas de identidad, donde vimos las cifras, que es donde ingresan la mayor parte de atacantes, para ese tipo de seguridad, los firewall tradicionales y las VPNs no son suficientes. Como menciono, hoy la identidad de usuario, cómo proteger esa identidad de usuario es el nuevo o nuestro nuevo perímetro de seguridad, donde nuestro usuario o donde esté el usuario, ya sea en oficina, remotamente o en el país que se encuentre este usuario haciendo trabajo remoto, ahí está nuestra nueva frontera de la organización, donde debemos proteger. Entonces, por eso debemos ser muy críticos cómo protegemos esos accesos. Debemos reconocer que los MFA tradicionales básicamente ya tienen fecha de caducidad con estas cifras alarmantes. Ya los códigos por SMS, las llamadas telefónicas ya no son suficientes porque están siendo vulneradas todos los días mediante ataques de ingeniería social sofisticada, fatiga de notificaciones, por ejemplo. Entonces, la evolución obligatoria es hacia tecnologías de MFA avanzadas, ¿ok? Debemos implementar autenticación resistente al phishing, utilizando estándares como lo dije, FIDO2, llaves de seguridad físicas o biometría vinculada a nuestro dispositivo que está instalado el FMA, que es la manera en la cual a los usuarios se les hace mucho más fácil adaptarse. Entonces, esto elimina el factor humano de la ecuación. Entonces, el usuario no puede entregar una credencial que no conoce. Entonces, finalmente cerramos el ciclo con validación en tiempo real. Eso es bastante importante. Ya no basta con validar simplemente la entrada del usuario. Necesitamos motores muy potentes de registro que evalúen el contexto básicamente en vivo. No basta, por ejemplo, si la ubicación que se está tratando de conectar al usuario, como les mencioné, es imposible de que se conecte o el dispositivo se vuelve inseguro en mitad de la sesión, el acceso se debe revocar nuevamente. Y esto, Microsoft utiliza temas de Machine Learning, inteligencia artificial para tomar esas decisiones. Aquí como dato importante que vemos en la esquina de la presentación, Microsoft procesa más de 100 billones de señales de seguridad al día para alimentar sus modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, por ejemplo, o de Threat Intelligence, y filtra 5.000 millones de correos a diario para proteger a los usuarios. Perfecto. Una vez que tenemos ya esta identidad verificada, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ya ese cerebro que tome esa decisión, pero de manera proactiva, rápida, en tiempo real. Aquí entran las 3 capacidades críticas. Primero viene el acceso condicional avanzado. Piénsenlo como el portero inteligente de la organización. No aplica reglas ciegas o no toma decisiones por tomar. Utiliza el sentido común, el contexto. Por ejemplo, si un usuario se conecta desde un dispositivo corporativo seguro, el acceso va a ser fluido, pero si detecta que el riesgo usuario sube, por ejemplo, una ubicación inusual que ya se los dije, el sistema lo frena y le vuelve a exigir el segundo factor de autenticación. Esto es clave ya que logramos una alta seguridad sin destruir quizá la experiencia de usuario, porque esto también es repercutido en usuarios, que hay sistemas que se configuran mal y básicamente eso llega a colapsar nuestro departamento de TI. Llamadas a cada momento de usuarios bloqueados, eso ya quedó también en el pasado. Como segundo punto tenemos la protección con identidad, con inteligencia artificial. Los humanos no podemos revisar esos millones de logs en tiempo real o miles de logs que suceden en nuestra organización. Eso ya está fuera de nuestras capacidades como humanos. La inteligencia artificial sí. Entonces, el sistema, por ejemplo, Microsoft Entra, aprende el comportamiento normal de nuestros usuarios en nuestra organización y con eso nos va a permitir detectar anomalías al instante, como un viaje imposible
o una IP anónima, una IP que se esté conectando de una IP que esté caída dentro de listada por ejemplo, en listas negras, bloqueando el ataque automáticamente antes de que cause daño. Y finalmente tenemos el tema de la gobernanza centralizada. De nada sirve proteger la entrada si tenemos un desorden total de nuestra organización. Y eso me ha pasado en algunas consultorías, que se llenan de todos los juguetes, como yo digo, pero todo adentro igual tienen un desorden. Entonces necesitamos gestionar todo ese ciclo de vida completo, saber quién tiene acceso, a qué tiene acceso, y lo más importante, el poder revocar accesos automáticamente cuando un empleado se va o cambia de rol. Esto elimina las peligrosas cuentas huérfanas, como yo lo digo, o usuarios zombies, que igualmente en consultorías yo he encontrado cientos de usuarios zombies que siguen activos, de colaboradores que ya salieron o proveedores que ya salieron de la organización. Esto nos asegura incluso el cumplimiento normativa ante cualquier tipo de auditoría, dependiendo del país o región en la cual se vaya a aplicar. Entonces, aquí es importante, ¿y por qué planteamos Zero Trust para gestión de identidades privilegiadas? Como lo menciono, Zero Trust no termina en los empleados de nuestra organización. Debe cubrir también proveedores, debe cubrir socios, contratistas y, lo más importante, las cuentas privilegiadas, que son la joya de la corona para los atacantes. Perfecto. Bueno, Microsoft Entra tiene un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar en esto y muchos problemas de seguridad, gobernanza, identidad. Nos vamos a enfocar en las más importantes para esta sesión. A mí me gusta verlo como un estándar de oro en este momento, ya que vamos a hablar de herramientas o de esta herramienta como Microsoft Entra. Para los que no están familiarizados con este nombre, Microsoft Entra, anteriormente se llamaba Active Directory o Azure Active Directory. En octubre, me parece, del año 2023 o 2024, cambiaron el nombre de Active Directory a Microsoft Entra. Entonces, esto no es solo un directorio de usuarios como muchos se lo plantean. Es el cerebro de nuestra organización y cómo nosotros podemos utilizar eso para nuestra propia defensa. Su principal fortaleza radica en tener toda esta gestión integral. En lugar de tener, y me ha pasado que hay organizaciones que se llenan de herramientas y total se termina siendo un cuello de botella porque no pueden gestionar tantas herramientas. Entonces, en lugar de tener 10, 15, 20 herramientas que no podemos garantizar esa gobernanza, Microsoft Entra unifica todo, desde quién entra a la red, hasta qué permisos tiene su usuario en la nube, etcétera. Un sinnúmero de beneficios. Y aquí es donde la magia prácticamente ocurre, el acceso condicional, ¿ok? Ya no dependemos de las reglas estrictas que nosotros pongamos, ¿ok? El sistema evalúa básicamente si el acceso es seguro y lo evalúa en tiempo real. Ya no tenemos reglas estáticas, por ejemplo, sino el acceso condicional nos da eso. Evalúa en tiempo real si el acceso del usuario está siendo seguro. Si un usuario intenta entrar desde una ubicación, como lo menciono, imposible, un dispositivo infectado, la plataforma reacciona básicamente al instante, bloqueando, exigiendo más pruebas de identidad para poder garantizar esa seguridad. Entonces, esto se traduce en resultados reales, ya que los datos que mostré anteriormente son bastante contundentes. Las organizaciones que implementan estas políticas de monitoreo y bloqueo automático han reportado y han sacado estadísticas de sus propios tenants una reducción del 70% de incidentes de identidad. Básicamente, pasamos de apagar incendios a prevenir que el fuego empiece en nuestra organización. Entonces, ese es un dato y una cifra bastante importante. Cuando han implementado estas políticas de monitoreo de acceso condicional y bloqueo automático, se ha reportado esa reducción del 70% de incidentes de seguridad. Entonces, no hay que verlo nunca, esta parte pasó de ser un gasto, como lo veían antes, al tema de seguridad o al tema de TI,
Y eso costaba hacer entender a los altos directivos que esto no es un gasto, es una inversión. Entonces pasó de ser todo eso un gasto a ser una inversión para las organizaciones. Entonces pasemos ahora quizás un punto ciego, si lo queremos ver de algún punto de vista, que también está costando millones a las organizaciones, la cadena de suministro, en la cadena de suministro digital. Por ejemplo, a menudo nosotros blindamos nuestra casa, pero dejamos la puerta quizás de servicio abierta. El dato que tengo de Verizon del año anterior es bastante impactante, ya que el 29% de los incidentes de seguridad ya no entran atacando nuestra infraestructura directamente, sino que entran a través de nuestros proveedores y socios de confianza. Esa es una cifra para que también la tengan bastante presente, y lo vuelvo a repetir. El 29% de los incidentes de seguridad ya no entran atacando a nuestros usuarios principales o directamente a nuestra infraestructura, sino que entran a través de nuestros proveedores y socios de confianza. Es algo alarmante. El atacante sabe que es más fácil vulnerar a un proveedor pequeño para llegar a la organización. Entonces se preguntarán, ¿cómo cerramos esta brecha, que es un tema o una cifra alarmante? Bueno, esta estrategia tiene básicamente 3 capas que las vemos aquí en pantalla. La primera sería la autenticación multifactor resistente, y subrayando o haciendo énfasis en esa palabra resistente. Para un usuario externo, un simple mensaje ya no sirve. Debemos exigir estándares modernos como llaves de seguridad, aplicaciones de autenticación que eviten esta suplantación de identidad. Entonces, si no controlamos el dispositivo de los proveedores que es ajeno a nosotros o a nuestra organización, al menos debemos tener la certeza absoluta de poder controlar su identidad de usuario. La segunda capa es la segmentación y monitoreo continuo, básicamente. Pensemos, por ejemplo, en esto como los comportamientos de un banco. Si la cuenta de un proveedor es comprometida, no puede tener vía libre a toda la red. Con esto limitamos sus movimientos estrictamente a lo necesario. Entonces, con esto se intentan hacer un movimiento lateral entre nuestras redes hacia bases de datos críticas, por ejemplo. El sistema debe detectarlo y bloquearlo al instante. Y finalmente, algo que quizás se ha quedado en el olvido o que no se topa mucho, es la automatización del ciclo de vida. Eso, aunque no lo piensen, es un factor bastante clave y bastante importante, ya que el mayor de los riesgos son las cuentas zombie, ¿ok? Ese acceso de un consultor que terminó su contrato, que terminó su